Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí en esta tierra como escuela, quien les habla, Mabel Milior. Muy agradecida a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire y a cada uno de ustedes que está ahí acompañándonos programa tras programa. Y hoy pensaba en esta época tecnológica, mecanizada, pensaba para los que vienen compartiendo este programa en Mantra FM, detenernos a pensar. Vamos a pensar sobre qué significa el arte, ya que es esencial para poder despertarnos, para recordarnos nuestra esencia espiritual. Y en esta ocasión, nuestro invitado especial es Rufo García Rubio. Él nació en España. Estudió arte, pedagogía y antroposofía en Bonn, en Alemania. Es fundador de la editorial antroposófica y además impartió clases de escultura, fue docente en seminarios de pedagogía en Argentina y en México. Y ante todo, agradecerte, Rufo, aquí tu presencia sin la cámara. Acá estamos, esto es la tecnología y así lo vamos abordando, agradeciendo que estés aquí compartiendo con todos nosotros toda esta sabiduría de esta historia del arte, que en una hora, por supuesto, vamos a ver cómo vamos a ir viajando por estas distintas etapas de lo que significa el arte. ¿Cómo estás, Rufo? Hola Mabel, muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este programa tuyo y muchos saludos para todos los oyentes. Pido disculpas que no pueda estar en imagen, pero la tecnología o yo, uno de los dos, no funciona bien. Lo, Sí. lo lamento, pero no puedo conectar imagen. No sé si es mi Pasan estas teléfono. cosas, pasan estas cosas, Rufo, y bueno, las vamos fluyendo, ¿no? Como viene, como es, y hoy es así. Así que Ujú, vamos a compartir igual muchas imágenes que vos nos trajiste para poder adentrarnos en este tema del arte. En principio, ujú. Rufo, ¿a qué denominamos arte? Arte con mayúsculas, ¿qué es el arte? Bueno, tú has dicho una pregunta o una palabra que realmente puede significar mucho, ¿no? Arte con mayúscula. Mm, El arte debería ser una cosa objetiva, pero en nuestros tiempos se está convirtiendo en algo más bien de carácter subjetivo. Ahora me hace recordar una pregunta que le hicieron a uno de los marchands de arte más importantes, un milanés, ya hace unos cuantos años, ¿no? Más de 20 años. Así que, y él le preguntaron en realidad qué era el arte para él. Y él dijo que en realidad que lo que él buscaba en el arte era la última ocurrencia de la mente humana. Bueno, si eso es el arte, entonces prácticamente esa definición anula todo concepto de un arte dentro de la evolución de una humanidad que va buscando y va queriendo expresar a medida lo que son su relación tanto con otros seres humanos o con el mundo interior propio, ¿no? En realidad, el arte es una cosa de la vida cultural, ¿no? La vida cultural tenemos tres aspectos bien diferenciados. Uno es lo que tiene que ver con toda la ciencia, lo científico, el impulso del conocimiento. El otro es lo que viene por el impulso de la fe o de la vida religiosa. Y el tercer impulso cultural es el impulso del arte, ¿no? Es este impulso donde en realidad el ser humano expresa un mundo propio, ¿no? Porque el mundo de la ciencia es el mundo de conocer las leyes, el mundo de la religión es el mundo de la fe, es el mundo de la creencia, y el mundo del arte es el mundo de la expresión propia del ser humano que busca querer poner en el mundo o dar al mundo un impulso según él así lo vivencie. Y en el recorrido de la evolución de la humanidad, en cuanto a lo que es la historia, pues el arte ha ido dejando una serie de manifestaciones que esas manifestaciones han ido cambiando de acuerdo a las vivencias
que se han ido desarrollando en el ser humano, ¿no? Y ha tenido, en los momentos de la historia, determinadas cumbres y después tiene valles, ¿no? Así se va manifestando el arte en la vida cultural de la humanidad entre cumbres y valles. Pero a veces no entendemos los valles o creemos que es una falta de capacidad y en realidad no es una falta de capacidad, sino que es un estado primitivo de génesis de algo que va a emerger como algo nuevo. Ese ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la historia nuestra como humanidad occidental, humanidad cristiana, en ese tránsito de lo que fue la humanidad pagana, el arte pagano, me refiero a ese gran arte esplendoroso de la Grecia, ¿no? De la Mesopotamia, de Egipto, no tanto de Roma, porque los romanos fueron buenos copistas, pero no fueron creadores. Y después cuando viene el cristianismo, que aparecen otra vez en la historia una cantidad de formas sencillas, muy, muy simples, ¿no? Que a veces uno se sorprende dónde estaba esa capacidad creativa como que se oculta y empieza a aparecer un arte muy, muy naif, ¿no? Muy simple. Pero si uno mira bien esa parte naif del principio del arte cristiano, en realidad tiene algo nuevo que aparece como un germen, ¿no? Aparece ahí ya, se empieza a manifestar como que de ahí puede emerger, ¿no? En el futuro algo nuevo, algo novedoso, mientras que en el arte griego ya no tenía más posibilidad, o sea, ya había alcanzado su cumbre, entonces no quedaba más remedio que entrar en una especie de valle. Y el cristianismo, el arte cristiano, aparece entonces emergiendo desde ese valle profundo hacia alcanzar nuevas cumbres. Y esto ha sido así a lo largo de toda la historia y sigue siéndolo. Solo que en cada momento lo que el arte demanda a la humanidad es algo distinto. Ujú. Vemos este emerger, ¿no? De ese arte cristiano en el Renacimiento con una magnificencia enorme, incluso muy, muy superior a lo que es el arte en la antigüedad, ¿no? Y de hecho hay una anécdota que es muy interesante que se refiere a esta obra de Miguel Ángel a la que conocemos como la Pietà. Cuando él es joven, Miguel Ángel todavía es muy joven, es un veinteañero, y se le encarga hacer una obra que sea superior en belleza a todo el arte existente hasta ese momento, incluyendo todo el arte existente de la antigüedad, una obra que ningún otro escultor contemporáneo de su época pudiera hacer, y él se compromete a realizar este encargo y entonces después entrega la Pietà, ¿no? Esa maravillosa obra de la Pietà de Miguel Ángel con la Virgen, con el Cristo en su regazo, ¿no? Acá alcanzamos un momento enorme en el Renacimiento justamente de ese florecimiento de ese arte cristiano que en un principio estaba en el valle y ahora emerge a la cumbre. Y claro, acá tenemos otra vez un gran momento en la historia del arte que nos demanda, ¿no? Como humanidad, dar un paso más, ¿no? Y cómo se supera ese renacimiento en el arte, qué se puede hacer. Así como los griegos llegó un momento en que ya no podían seguir desarrollando algo superior a lo que habían logrado, una especie similar pasa en el Renacimiento, porque ya no se puede, en ese camino, en esa búsqueda, ya no se puede lograr algo superior a lo ya logrado. Y tenemos ahí entonces el siguiente movimiento que va a ser el rococó, ¿no? Donde todo se vuelve a enredar, se envuelve, donde la claridad del Renacimiento empieza a llenarse, ¿no? de adornos, porque ya no se sabe bien qué hacer. Se pasa ese momento y aparece otra vez, unos siglos después, otro gran movimiento, ¿no? Que es el impresionismo, que en su momento tampoco es reconocido, es aceptado como algo bueno, ¿no? Como algo propio, como algo genuino. Después continúa el expresionismo, ¿no? Y aparecen otra vez creaciones completamente diferentes a las anteriores, y nos preguntamos entonces, acá ya surge la pregunta, en los
eh, digamos, artistas de esta época, ¿no? En los impresionistas, en Cézanne, y ellos dicen algo que realmente no deja de sorprendernos, ¿no? Cézanne, por ejemplo, él y los que están con él tienen esta vivencia de que en realidad ese impulso creativo que ha acompañado hasta ese momento a la humanidad, esa luz, ¿no? Esa luz que emana del sol, que esa luz ya ha perdido su potencia creadora, que ya no se puede seguir creando usando esta luz del sol externo, como lo vemos ahí, sino que ahora la luz para crear, para expresar lo creativo, tiene que emerger del nuevo sol. Y ese nuevo sol se encuentra en el corazón de los seres humanos. Es Mm, ahí, en ese corazón, que hay que encontrar ahora ese nuevo impulso, esa nueva luz, esa nueva cualidad para crear. Y entonces surge ese movimiento impresionista al que conocemos, después con el expresionista o el expresionismo, y ahí otra vez la humanidad encuentra una cumbre en el crear, ¿no? Ahora, también esto empieza a agotarse, ¿no? Este impulso del impresionismo y del expresionismo se empieza a agotar, pierde fuelle, como diríamos, ¿no? En su génesis, y surge la pregunta, ¿por dónde vamos, no? ¿Qué hacemos? Lo estoy tomando en las artes plásticas para no hacerlo demasiado complicado, pero en todas las artes aparecen los mismos principios. ¿Qué ujú. hacemos? ¿Cómo seguimos, no? Entonces surge una nueva tendencia, tanto del expresionismo como del impresionismo, ¿no? En una especie de búsqueda diferente, pero que mantiene todavía un poco el impulso genuino, ¿no? Y del impresionismo, ¿no? El impresionismo que estamos trabajando con las percepciones de las formas o de las fuerzas creativas en la naturaleza, como en este caso es el color o la luz, ¿no? Porque el color es luz, y aparece ahí entonces una nueva forma de querer ver esta naturaleza, esta fuerza creadora, pero ahora no en un estado, otra vez, digamos, continuando ese impulso del impresionismo, sino vuelve otra vez a caer hacia un estadio más cercano a lo que es la Tierra misma, y aparece ahí entonces el movimiento donde ya no se trata, como el impresionismo, de captar la forma por medio del color, ¿no? Que sea el color el que me revela la forma, piensen por ejemplo en la Catedral de Monet, ¿no? Sino que ahora esa forma me demanda eh, un mundo mucho más terrestre, mucho más cercano a la Tierra, y aparece que la forma empieza a quebrarse, ¿no? Se empieza a quebrar y tenemos esas formas quebradas que tienen que ver entonces con lo que artistas como Picasso, como Break nos muestran, ¿no? O sea, la forma ahora ya no, hay que quebrarla, hay que romperla, hay que ponerla, hay que jugar, ¿no? El cubismo El justamente cubismo. significa eso, ¿no? Ujú. El Sí, el cubismo romper, de Picasso, sí. ¿sí? El romper Podemos, esa forma. ¿Cómo? Rufo, entonces, para hacernos una idea y una síntesis de lo que estás hablando, que según la Constitución y la cultura, el arte se va modificando. También, para adentrarnos luego en lo que es la antroposofía, cómo están constituidos los cuerpos del ser humano y qué conexión, desde dónde estamos hablando del arte, a qué nivel, si desde lo físico, desde lo anímico, lo espiritual, para que vos también nos vayas adentrando en el tema del arte desde la antroposofía luego. Sí, sí, a eso vamos a llegar, gracias, Mabel. Ahora estoy haciendo prácticamente un pequeño recorrido como para llegar al Ujú. momento Sí, donde no podemos hablar de un arte, digamos, desde un concepto antroposófico, porque todavía la antroposofía no había llegado, no no había la llegado. teníamos, ¿no? Ujú. Entonces, pero sí es importante, por ejemplo, el poder ir siguiendo cómo todo tiene
una intencionalidad que se va manifestando. Siempre se va a manifestar y siempre se va a manifestar en el arte lo que es la vida espiritual de la humanidad, ¿eh? La vida espiritual de la humanidad tiene sus estadios luminosos y Ujú, tiene sus estadios más sombríos, ¿no? Y hay un camino que conduce, siempre el camino del arte es ese camino del medio, ¿no? Que ujú, va a través de todo. Pero bueno, después del otro gran movimiento que tenemos, si bien, digamos, uno puede decir que del impresionismo nace entonces ese arte más bien cubista, ¿no? Que quiere poner las formas del impresionismo, del expresionismo, que es un arte interior. El expresionismo es algo, es una vivencia interior que se quiere poner afuera, ¿sí? Que se quiere expresar, ¿no? Es algo como, son vivencias profundas. Bueno, ahí también vamos a tener algo donde su contraparte va a ser disolver esa forma o que esa, digamos, vivencia interior como que se disuelva, que no aparezca en su magnitud completa, sino que se empieza a disolver y ahí podemos tener un surrealismo, ¿no? Pero hasta ahí todavía tenemos movimientos que son como heredados, ¿no? Si bien son movimientos ya muy cercanos a nosotros, ¿no? A la humanidad moderna, pero todavía pertenecen a ese mundo un poco que viene del pasado. El tema es cuando la humanidad cruza lo que se puede decir, o que en la antroposofía se dice que se cruza el umbral, ¿no? Que ya se preanuncia en estos movimientos, ¿no? Pero el cruzar ese umbral es entrar en mundos completamente diferentes, ¿no? O sea, donde lo creativo ya pasa a ser algo totalmente muy subjetivo, ¿no? Y empiezan los movimientos más cercanos a nosotros, ¿no? Como son estos movimientos a principio ya, fines del siglo pasado y principio del siglo XX, perdón, del siglo XXI, ¿no? Movimientos muy de nuestra, ya de nuestra vida diaria, ¿no? Ya estamos en tiempos propios donde nuevas situaciones aparecen como necesidad de expresión, ¿no? Y ahí una de los movimientos artísticos que aparecen a finales del siglo pasado es el arte pop, ¿no? El pop art. Este arte pop, este arte del pueblo, este arte que no se puede decir tampoco un arte popular, es un arte nuevo. Ahí tenemos esas primeras imágenes, podemos pasar la primera imagen que yo te pasé de Andy Warhol, aparece en Estados Unidos con esa simplicidad, otra vez ese arte como que aparece, empieza a ser otra vez muy sencillo, ¿no? Comparado con lo que viene, esas imágenes que tenemos, por ejemplo, de Marilyn Monroe, puedes pasarla. ahí la ¿Sí? vemos, ahí la vemos, ahí se ve. ¿Sí? Ahí entonces aparece este movimiento del arte pop buscando qué es lo que estamos buscando, ¿no? Uno se pregunta a dónde vamos, ¿no? Mm, Como humanidad, pero claro. es una necesidad Mm, de que estas nuevas vivencias, esta nueva relación del ser humano consigo mismo y con sus creencias se empiece a manifestar, ¿no? mm. Y aquí ya entramos en un mundo muy personal, ¿no? Uno podría decir muy social, ¿no? Empieza a decir, a llamarse esto lo que ya podría ser el arte social, ¿no? Mm, Siempre con ese concepto de arte social hay que ser cuidadosos porque hay mucho dentro del arte social que es muy válido como impulso, ¿no? Pero en estas manifestaciones. Esto aparece entonces hacia final del siglo pasado. Después viene lo que es una intencionalidad de buscar un realismo fotográfico, ¿no? Aparece también. Otra vez se vuelve a querer tomar una hiperrealidad, ¿no? Está el mundo, ¿no? De los artistas que son hiperrealistas, o sea, llegar a una percepción de la realidad que ya es prácticamente indistinguible de la realidad objetiva, ¿no? Acá se vuelve otra vez a ese fotorrealismo, a esa búsqueda otra vez de copiar la naturaleza tal cual es, ¿no? Pero copiar una naturaleza así como el ojo la ve, el ojo que es un órgano muy mecánico, es una naturaleza muerta, ¿no? Es una naturaleza sin vida. Pero
es como una necesidad de decir, todavía podemos contra la fotografía, todavía podemos ser más realistas que la fotografía. Hay mucha capacidad creativa, o sea, mucho dominio, mucho talento para poder hacer esas formas hiperrealistas, Eh, ¿no? Cualquier puede hacer, se necesita ujú. mucha práctica, mucho conocimiento, mucha técnica, pero se busca eso, ¿no? Después, esto también aparece confundido, otra vez se empieza a mezclar con lo que es el minimalismo, ¿no? Se vuelve otra vez a lo simple. Bueno, es como que necesitamos ahora otra vez encontrar un camino más simple, más minimalista. Puedes pasar a la siguiente foto, que es de Donald Judd, Ujú. ¿no? Formas otra vez simples. Ese arte minimalista, ¿no? Otra vez simple, Mm. prácticamente nada de confusión, ¿no? Es algo que, bueno, pero bueno, es algo que marcó su momento, que marcó su época, que hizo tendencia y que se convirtió en una corriente, ¿no? Del arte. Y Mm. después continuamos y viene lo que se llama el arte urbano, el arte del graffiti, ¿no? El querer ahora expresarse ahí. Puedes poner la siguiente, Ahí la vemos. donde otra vez la cosa se simplifica mucho, si bien hay graffiti que son muy confusos, pero bueno, en realidad la forma es bastante simple. Y después empiezan los otros movimientos intermedios que no, que no han alcanzado todavía una cúspide en su génesis, o si la han alcanzado culturalmente todavía no han tocado ese punto de altura, ¿no? Que son los movimientos que se conocen como el arte conceptual, el performance, el arte de la instalación, y son estos movimientos de arte que en realidad, que, bueno, están ahí, ¿no? Quieren ser artísticos, pero están ahí, están más bien en lo constructivo, ¿no? Y con esto, bueno, estamos en este momento donde el ser humano ahora sí nos preguntamos Mm. qué viene, ¿no? O si lo que viene ya vino y todavía lo estamos desarrollando junto con todo este movimiento. Y es quizá ahí donde la pregunta puede tener un sentido si en realidad podríamos hablar de un arte antroposófico. Yo soy de la opinión de que es un concepto erróneo hablar de un arte antroposófico, porque el arte podemos hablar de un movimiento, ¿no? Artístico Mm. que busca expresar otras eh, posibilidades del arte, ¿no? Mm. Pero que es un movimiento principalmente cultural, porque hay muchas personas que sin conocer la antroposofía, ¿no? Están creando de esta manera. Entonces, es algo que trasciende. Cuando un movimiento aparece, o algo desciende hacia la captación o la vivencia de lo humano, y lo humano lo expresa, entonces va más allá que cualquier movimiento que nosotros podamos tener, ¿no? El movimiento del arte nuevo, que aparece de una forma también dentro de lo que es la corriente artística, es lo que conocemos como el arte. A ver cómo yo lo digo para que no se malentienda, ¿no? Es un arte que tiene que ver con vivencias que el ser humano tiene porque él mismo ve el mundo de una manera completamente diferente, ¿sí? No crea desde la intelectualidad, ¿no? Desde lo formal, como estos movimientos que estamos viendo, sino que en él, en este ser, vive una sensibilidad con el cual, por ejemplo, empieza a percibir lo que se quiere manifestar como algo que va a conducir hacia el futuro en un sentido verdadero. Por ejemplo, si lo tomamos desde la pintura, ¿no? Y miramos un ser, automáticamente el ojo del pintor es un órgano
que empieza a relacionarse con ese ser al cual observa de una manera distinta. Esto ya apareció, ¿no? Ya apareció un poco también en el impresionismo, pero que todavía no alcanzó en ese impresionismo el grado de desarrollo que tiene que ir mostrando en el futuro. Es decir, nada de lo que percibimos se encuentra en un estado de quietud, todo se encuentra en un estado de actividad. No importa cualquier cosa que yo vea, ¿no? Puede ser un objeto del mundo sensorial, ¿no? Y sin embargo ese objeto del mundo sensorial es un ser que yo lo puedo percibir vivo o lo puedo percibir estático. Si yo lo percibo vivo, entonces yo tengo que crear una imagen de ese ser que muestre un poco que él tiene capacidad de ir hacia el futuro, que puede, es un ser que está en desarrollo, no que está estático, no que alcanzó su total desarrollo y ya alcanzó su clima, sino todo lo contrario, sino que ese ser está un poco en el sentido del ¿qué será? Esto se puede ver mucho en lo que son los portraits o los retratos, ¿no? Yo puedo tomar a un ser y hacerle con el fotorrealismo una foto, o puedo mirar ese ser con un ojo mucho más activo y preguntarme qué vive en este ser que quiere mostrarse en el futuro. Ujú. ¿Cómo será este ser en el futuro? ¿Qué vive en él? ¿Cuál es ese anhelo que en él vive? Y entonces yo trato de poner, ¿no? De ese ser algo que a él le pertenece, que está en él, pero que todavía en él está en forma germinal, pero que puede devenir algo diferente. Y entonces yo lo que puedo mostrar es eso diferente. Entonces esa imagen, esa creación, es una creación viva, es una creación que está en un estado realmente de futuro, no que queda atada al presente, yo lo paralizo, sino que yo lo puedo llevar hacia el futuro. Lo mismo pasa entonces con los colores, ¿no? Los colores que en realidad cuando uno se amiga con los colores, ¿no? Me refiero a amigarme cuando uno vive con ellos, ¿no? Cuando se hace compañero de los colores, entonces empieza a percibir que estos colores tienen vida propia, que tienen cualidades propias, que tienen anhelos, ¿sí? Que son seres vivos también, que el color es un ser. Y ahora ese ser busca también encontrarse cualitativamente con otro ser. Y cuando hablamos cualitativamente, hablamos de dialogar, ¿sí? Los colores buscan el encuentro, el diálogo armónico con otros seres. Ujú. Y en esa cualidad del dialogar un color con el otro, puede ser que se creen formas que al espectador le inducen hacia, lo orientan hacia una elevación, hacia un mundo superior, ¿sí? O sea, siempre el arte ha sido un modelo de enseñanza para despertar en el ser humano lo superior, las cualidades superiores, poder llevarle hacia algo superior, o ese color puede entrar en conflicto, ¿sí? Si yo, y en lugar de dialogar en la forma armónica, en la forma saludable, entra en una confrontación, ¿no? Y produce entonces una muerte en el color, ¿no? O sea, el color puede vivir o puede morir. ¿Sí? ¿Cuándo muere el color? El color muere cuando nosotros lo atrapamos en superficies y no lo dejamos fluir. Mm. Si un color que es vivo no le dejamos fluir, no le dejamos dialogar con otros colores para que ahí aparezca algo nuevo, sino que lo encerramos en superficies, entonces es como si ese color, si la vida del color la detenemos. Y eso es lo que hoy en día en muchos pintores, no solamente en pintores relacionados con la antroposofía, es la vivencia, ¿no? Como el color mismo busca al color para manifestarse y crear algo nuevo que al observador le dé la posibilidad no de una respuesta intelectual, ¿sí? Porque no se trata de... El arte no es dar respuestas intelectuales, el arte es dar respuestas espirituales que conducen a vivencias superiores, ¿no? Mm. Elevarnos justamente a ese mundo nuevo,
a ese mundo del diálogo con el color. El diálogo del color nos puede enseñar a que nosotros, como seres humanos, aprendamos a dialogar también unos con otros en forma armónica o disarmónica, ¿no? Y esto es lo que está emergiendo ahora como un impulso nuevo. ¿Sí? Pone este último cuadro, que no voy a nombrar el autor porque es bastante genérico, pero ya que tiene que ver es un autor antropósofo, o que viene un autor vinculado con este concepto de la antroposofía, ¿no? Pero quiero ver que ahí el color, cómo juega ese... Ahí lo están observando. Ujú. Rufo, y también es interesante para el que está escuchando que se utiliza el agua, es muy importante también. Hay momentos en que hasta las hojas tienen que ser húmedas, o sea, hay todo un trabajo previo, diría como un acercamiento para la pintura, para el color, para ese juego, para esa comunicación, que hasta el ser humano que está pintando, también no sabe quizá de antemano y aparecen en la misma pintura, hay una conciencia que de asombro también podríamos llamar, o, una conciencia en imágenes, contemplativa y no rígida, como nombraste. Por eso hay un movimiento, no hay líneas rectas, rectas, sino que se ve un fluir, ¿no? Eso también me parece interesante para el que está escuchando por primera vez y nunca tuvo contacto con una pintura antroposófica. Sí, o sea, el color vive en lo líquido, ¿no? O sea, necesita el agua para poder fluir. Si no, no puede interrelacionar un color con el otro. Por eso también Steiner no era muy favorable a la pintura en óleo, por ejemplo, porque él decía que el aceite es un elemento muy denso para que el color pueda fluir, ¿no? Como que se hace ese mar de aceite, le traba el color, que no le dejaba realmente fluir en ese mundo de un color con el otro, ¿no? A esto a lo que tú te estás refiriendo. Por eso generalmente se usa la acuarela, ¿no? Porque la acuarela permite más juego del color, ¿no? Esta vida que el color puede crear cuando dialoga entre ellos, ¿no? También aquí es interesante, por ejemplo, que Goethe hablaba de las cualidades morales de los colores, Mm, ¿no? Cómo los colores en realidad tienen cualidades morales, éticas, y esto también es importante, cómo se entrelaza un color con el otro, ¿no? Cómo se complementa un color con el otro, cómo juega un color, un azul con un rosa o un azul con un verde, ¿no? Estos son mm, contrastes muy fuertes que hay que ver también qué cualidad moral, eh, porque la cualidad moral la experimenta el espectador, ¿no? Hay que ver que el arte principalmente es el espectador quien lo experimenta, ¿no? ¿Qué me produce a mí? Entonces, uno, cuando llega a estos momentos, ¿no? Por ejemplo, se empieza a preguntar, bueno, si yo me pongo, yo contemplo una obra renacentista, ¿no? De un Miguel Ángel, de un Leonardo da Vinci, de un Rafael, ¿no? Bueno, contemplarla significa hacer una meditación con esa obra de arte, no mirarla, ¿no? Porque el mirar no es contemplar. Contemplar es ponerse delante de esa obra, estar un tiempo suficientemente largo, que las cosas internas se vayan desapareciendo hasta que quede una posibilidad de encuentro, de diálogo con la obra, ¿no? Ahí, en ese momento, uno puede tener una vivencia realmente de qué transmite esa obra, qué me dice esta obra, ¿no? Lo mismo sucede si vamos a un arte impresionista o expresionista. Si yo me quedo con una obra de Van Gogh, con una obra de Monet, no sé, de Cézanne, tengo que dejar un tiempo
que pase un tiempo hasta que todo lo que es mi mundo interior se vaya acallando para poder entrar en ese contacto con esa obra que está ahí. Y entonces, a partir de ahí empieza ese diálogo y ahí digo, bueno, qué me cuenta? ¿Qué me dice? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Hacia dónde me orienta? Y es muy impresionante cómo el arte puede convertirse en un educador que Mm. nos conduce hacia vivencias superiores o que también nos conduce a vivencias más vinculadas con la egoidad y con lo terrestre, ¿no? Todo Es una depende de la obra. terapia. También se utiliza la terapia artística, ¿no? Y bueno, en la pintura también eh, muestra qué vive en el alma del ser humano. También con los colores, porque hay una relación, una comunicación. Lo que vemos ahí plasmado también está dentro nuestro. Eh, Rufo hablaba de los colores como seres. Imagínense qué diferencia a tomar un color y verlo como algo material rígido, ¿no? Esto es el amarillo, a reconocer lo que es un color vivo, ¿no? Y el juego entre la luz y la oscuridad también en el color. Hay todo un lenguaje que el ser humano que realmente esté en la búsqueda y le interese para adentrarse, es todo un conocimiento, ¿no? Como para investigar el color. Y estamos tan acostumbrados en la cultura en la que vivimos y no hay una visión anímica espiritual que todo se materializó, ¿no? Y hoy con la inteligencia artificial, que me pareció un tema, porque nos quedan 10 minutos, Rufo, y con todo lo Ajá. que hoy se está viviendo con la inteligencia artificial, donde parece todo tan como idílico y todos están como, ay, qué maravilla, las cosas que se hacen y bueno, como para poder también darnos cuenta de esto que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? También se llama arte a algo que va a ser lo que hace una inteligencia artificial. También me parece interesante para que puedas mencionar, ¿no? Estas grandes diferencias. Sí, bueno, el momento que estamos pasando es un momento muy especial, ¿no? Mm, Como humanidad. Y hay que aprender a diferenciar de que el arte es un proceso personal de cada uno, es una actividad del alma, ¿no? O mm, del yo, como queramos, mm, que nos va a conducir hacia el encuentro con nosotros mismos. O sea, el desarrollar o el despertar una capacidad artística es algo, nos va a enriquecer a nosotros mismos. Es decir, el yo va a crecer, o nosotros como individuos vamos a crecer con esas capacidades. Cuando viene la inteligencia artificial, prácticamente lo creativo nuestro se reduce en un 99%. Aprendemos a dar órdenes, ¿no? mm, Aprendemos a expresar qué queremos que la máquina haga, ¿no? Pero nosotros no participamos en el hacer y al no participar en el hacer, nuestro yo tampoco participa en un proceso creativo de desarrollo, de crecimiento, sino que en cierta forma empezamos a tener una actividad pasiva que no nos genera un desarrollo interior, ¿no? Que nos conduce hacia metas superiores, sino que nos reduce, en lugar de llevarnos hacia lo humano, sino más bien hacia el conformismo que podemos encontrar en una vida de satisfacciones, de necesidades que o sea, digamos, no nos aportan nada más que la demanda de esa necesidad temporal que se nos despierta como necesidad no sé, de la vida material, del objeto material, pero no nos invita a que seamos nosotros los protagonistas, nos conduce a un estado de pasividad, ¿no? En lugar de llevarnos a un estado de actividad que es donde tenemos que estar. Por eso, también en esta época, el arte se está convirtiendo en una cualidad terapéutica fundamental, ¿no? El mm. hecho de realizar actividades artísticas es realizar actividades terapéuticas, o sea, sanarnos en nuestra integridad como humanos, ¿no? Ujú. Y eso es algo que cada vez está siendo más necesario que cada uno de nosotros
bueno, dedicamos un tiempo a lo creativo, ¿no? Lo creativo que puede ser de muchas maneras, ¿no? Porque lo creativo también puede ser lo culinario. Hacer una rica comida también Mm, puede ser creativa, ¿sí? No necesariamente uno tiene que ser a pintar o a esculpir o a tocar música. No, ujú, no. La vida tiene que convertirse en un acto creativo, ¿no? mm, De presencia, porque en lo creativo lo que nos demanda es que el ser completo, que generalmente durante 24 horas al día está disperso, me refiero a ser completo anímico, como puede ser nuestra actividad pensante, nuestra actividad del sentir y nuestra actividad de la voluntad, están disociados. Entonces, acá quizá viene muy bien un ejemplo, ¿no? Que le dio un maestro a su discípulo, un discípulo que decide, bueno, querer hacer un camino de desarrollo personal y está con el maestro y un día le dice al maestro, mire maestro, yo llevo mucho tiempo ya acá haciendo este trabajo, pero no siento que no avanzo, que estoy siempre en el mismo lugar. Y sin embargo yo hago todo lo que se me dice. O sea, soy... Y el maestro le dice, mira, sí, eres muy obediente, haces todo lo que se te dice, pero hay algo que todavía no haces. Y es que, fíjate, cuando tú estás lavando los platos en la cocina, tus manos lavan los platos, tu mente está en el huerto, si te habrá crecido bien la planta de tomate, y tu corazón, tu sentir, está cómo será el día, si será bello o será feo, ¿no? Es decir, que nunca estás donde tienes que estar, estás en tres lugares diferentes y nunca esos tres lugares diferentes se tienen que convertir en uno. Tienes que aprender a que cuando estás lavando los platos, tus manos lavan los platos, tu corazón lava los platos y tu mente lava los platos. Entonces ahí estás en un acto creativo, estás contigo mismo, estás haciendo algo que realmente te va a producir un desarrollo interior. Si esto no lo logras, estás siempre disperso. Y hoy en día la inteligencia artificial, la vida moderna, nuestra vida lo que pretende es que estemos dispersos, mm. que nunca nos concentremos en un estado, que no nos percibamos realmente como seres creativos, ¿no? Que nuestro pensar, nuestro sentir y nuestra voluntad esté bajo nuestro propio control y hacer en ese momento lo que hay que hacer. Y eso es el acto creativo, no hay otro, ¿sí? No hay otra Y forma de crear. te escucho, Rufo, y pienso cuando estamos realmente en coherencia, hay una coherencia entre este pensar, sentir y hacer, eh, uno puede estar lavando los platos y percibir otras cosas cuando lava los platos también, porque uno cuando empieza a adentrarse en lo que son los cuentos, en lo que significa la limpieza, lo que son los elementales que hay detrás de lo que nosotros creemos que nos hemos sentido tan dueños de la tierra, con tanto poder, y nos hemos olvidado de lo esencial. Y creo que de a poquito el ser humano, con todo lo que vos hoy estás transmitiendo, es poder empezar a ser investigadores de lo que significa lo creativo, de lo que somos como seres humanos, cómo estamos compuestos como humanidad, porque trabajamos al unísono, creemos que trabajamos solos, pero hay mucho que está ahí trabajando junto con nosotros. Entonces, hablaste de los colores como seres que están ahí y que necesitan indudablemente también de nosotros como humanos para que podamos juntos crear, ¿no? Como que hay una unidad ahí y nosotros a veces nos sentimos separados de esa totalidad y ahí es donde nos materializamos, nos endurecemos. Entonces, me parecía interesante este programa, Rufo, para que cada uno de los que está ahí escuchando, si diariamente se siente un ser creativo, en lo más simple, como bien dijiste en un momento, no hay que ir a hacer, si a alguien le interesa, por supuesto, pero en la vida cotidiana, ¿qué dejé en la tierra? ¿Qué hice? ¿Qué dejé en el mundo? ¿No? Me parece que son preguntas, ¿no? Como para hacernos diariamente, porque si no nos materializamos y nos olvidamos del origen, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y acá estamos, Rufo, aprendiendo en esta tierra como escuela. Nos quedan los últimos 4 minutos si querés dejar
un, un mensaje final para los que están ahí. Hay muchos que están mandando mensajes. Julio dice hola, Rafael Espinosa, muy interesante Santiago. Súper lindo e interesante este programa, Sandra, muchas gracias. Buenas tardes, Mabel. Bueno, todas hermoso el programa, así que ahí están escuchando y lo van a poder luego volver a escuchar en el canal de YouTube de Manomicas, que lo vamos a subir para que lo vuelvan a escuchar, porque Rufo, ya sabe, ¿no? Rufo, te lo digo siempre, hay que volverte a escuchar para poder llevar el Está hilo bien. conductor y interiorizarnos en lo que significa la historia del arte, que es todo un mundo la historia del arte, Rufo. La historia del arte es nuestro propio camino, el camino que hemos ido haciendo como humanidad, ¿no? Y Ujú. siempre el arte siempre viene del futuro, no es algo que viene del pasado. Mm, El arte son los talentos que hemos conquistado en nuestras vidas anteriores, mm, que ahora nos vienen del futuro para que lo hagamos presente, ¿no? Ese gesto también es importante, por eso siempre se dice que el arte va a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia de lo creativo, o sea, porque es algo que viene del futuro, su orientación es al futuro, no al pasado. mm, No es que la historia del arte la tenemos que ver, sino cómo el futuro va arrastrando al presente y va llevando, haciendo que el presente vaya hacia el futuro. Ese es el gesto natural, ¿no? Y en mm, este momento de humanidad, en este siglo XXI, ¿no? Es un momento muy especial donde lo que yo puedo simplemente, digamos, aconsejar, ¿no? Porque la mm, decisión es totalmente privada y personal de cada uno, es en realidad tomarnos momentos, pero no momentos, si lo podemos lograr momentos especiales, es mucho mejor, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a ordenar mi vida y en determinado momento del día voy a dedicar 5 minutos a tal cosa. Como eso es muy difícil, porque es muy difícil de mantener en el tiempo, eh, está la otra posibilidad, que es eso que tú también has mencionado, ¿no? Si yo estoy lavando los platos, estoy en un acto meditativo si realmente estoy lavando los platos. Y lo que sucede en ese momento son tantísimas cosas que me pasan desapercibidas cuando lavo los platos a los ponchazos, ¿no? Porque tengo que irme acá. No, no. Yo en ese momento voy a lavar o voy a cocinar, ¿no? El hecho de cocinar es un arte. mm, Es un arte que si yo le pongo el alma a lo que estoy haciendo, ¿no? Pero poner el alma es en todo, hasta en mi relación con los ingredientes. Si yo agarro una papa, estoy agarrando una papa, ¿no? Y entonces tengo que establecer un vínculo con ese ser que está en mi mano, ¿no? Y ser que, como dice Steiner, yo le puedo estar agrediendo a una papa o la puedo estar liberando, ¿sí? Le mm, puedo estar causando un sufrimiento o le puedo estar haciendo una caricia. Y es el mismo gesto. Si yo estoy pelando una papa y lo estoy pelando con un alma desabrida, de bronca, yo le estoy lastimando a esa papa, ¿sí? mm, Ahora, yo la estoy pelando, pero tengo una relación con esa papa, de interés por esa papa, le estoy haciendo un cariño, una caricia. ¿Sí? Entonces, qué lindo. esa papa que va a esa olla viene de otra manera, o la Total. zanahoria, o sea, es como yo me relaciono con las cosas del mundo, ¿no? Que están ahí Es- para que yo me alimente, para que yo les agradezca, no para que yo simplemente diga, ay, tengo hambre, tiro la papa a la olla y estoy, ay, ahora tengo que planchar y mañana tengo el teléfono y está la fotonovela de las 3 que no me la puedo perdonar, no me la puedo perder. No, Qué lindo. eso así no. O sea, una vez al día, por lo menos una vez al día, decir, bueno, voy a hacer algo donde yo esté totalmente presente en lo que hago. Aunque sean tres, Muchas, cuatro, y eso va a cambiar mucho. totalmente, Rufo. Muchas, muchas gracias por este cierre del programa, porque cada uno en su casa esto nos deja pensando y meditando, estar presentes y ahí nos convertimos en investigadores espirituales. Muchas, Ujú. muchas gracias, Rufo. Nosotros nos Vamos a ver, despedimos a ti por la invitación. hasta el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como escuela. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor.
WhatsApp Argentina, más 54 911 3174 8480. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 4502 5164 o al 11 4502 8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 1688.